tal? Mi nombre es Estefanía Tapia Rodríguez. Soy residente de primer año del Hospital General de Zona número 8 del IMSS y formo parte del equipo 4. El día de hoy vamos a dar continuidad a la serie de videos acerca del tema de delirium. En este video vamos a explicar cuáles son las diferentes hipótesis que se han propuesto para entender la fisiopatología de delirium. Tenemos principalmente la edad, que forma parte de la teoría de envejecimiento neuronal. Esta teoría nos plantea, o esta hipótesis, perdón, que tenemos una reserva fisiológica decreciente a medida que tenemos más años, lo cual hace a nuestro sistema nervioso central vulnerable ante situaciones de estrés físico y lo hace propenso al desarrollo de diversas enfermedades. Tenemos una serie de enfermedades cerebrales relacionadas a mayor edad. A su vez, esto genera una proporción de neurotransmisores que va a estar disminuida. También va a haber una disminución en cuanto al flujo sanguíneo cerebral y la densidad vascular. Esto a la larga nos va a generar pérdida de neuronas y alteraciones en los sistemas de neurotransmisión. Como vemos en la gráfica de la esquina superior derecha, observamos que la probabilidad de desarrollar delirium depende principalmente de la edad. Personas con edades menores de 65 años tienen un riesgo de 3% para el desarrollo de esta patología. Personas entre 65 y 74 años el riesgo aumenta a un 14%. Y para personas arriba de los 75 años aumenta 36%. Como podemos observar en la gráfica, a partir de los 65 años tenemos un riesgo incrementado. Vemos como la curva hace una deflexión positiva y se dice que a partir de esta edad tenemos un riesgo aumentado de 2% por cada año de vida después de esta edad. Otra de las hipótesis que se ha propuesto es la hipótesis neuroinflamatoria. Esta hipótesis plantea que el delirium es la manifestación a nivel del sistema nervioso central de alguna enfermedad que produzca inflamación por vía periférica. No se trata solamente de una inflamación, sino que también toma en cuenta procesos quirúrgicos o patologías en las cuales el paciente se haya sometido a algún tipo de cirugía. Y está fundamentada porque la inflamación va a ser la responsable de desencadenar episodios de delirium, ya que se va a activar una serie de citocinas a nivel periférico, principalmente proteína C reactiva, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 10 e interleucina 8. Todas estas células inflamatorias van a llegar directamente a las células endoteliales en la barrera hematoencefálica, produciendo una interrupción en las adherencias de la barrera hematoencefálica. Esta alteración va a debilitar estas uniones, generando aumento de la permeabilidad endotelial, que a su vez va a disminuir la capacidad de difusión del oxígeno y va a haber una reducción de la perfusión sanguínea, conduciendo finalmente a procesos de isquemia y apoptosis neuronal y dando como resultado manifestaciones clínicas de delirium. En este esquema podemos ver cómo tenemos un proceso sistémico de inflamación a nivel periférico, lo cual se conoce como un insulto agudo. Esto va a activar a los macrófagos tisulares, que a su vez van a ser quimioatrayentes para diversas interleucinas, y a nivel de las células endoteliales, a través de la barrera hematoencefálica, van a producir una respuesta inflamatoria, y esto va a generar daños de forma directa o indirecta a las células del sistema nervioso central.
Lo hacen de forma directa a través de la activación de la microglía, que a su vez va a atraer a mayores células inflamatorias, conduciendo finalmente al daño neuronal, que este daño neuronal puede ser reversible, generando disfunción neuronal y produciendo delirium o daño directo a través de la microglía, conduciendo directamente hacia la muerte neuronal. Este proceso puede ser de cierta forma reversible. Cuando este proceso es reversible, solamente tenemos desarrollo de delirium. Sin embargo, cuando esta inflamación es constante y persistente, vamos a tener un deterioro cognitivo a largo plazo, el cual ya es irreversible. En esta diapositiva podemos ver cómo es que ocurre la activación a través del sistema nervioso central. Vamos a tener en vía periférica diversos patrones moleculares asociados a patógenos, que son los famosos PAMPs. Estos PAMPs van a activar citocinas que van a actuar sobre pues los nervios periféricos en la vía aferente. Estamos hablando principalmente del nervio vago. El nervio vago va a llegar al núcleo del tracto del solitario y posteriormente al núcleo parabraquial, al núcleo ventrolateral medial, a los núcleos hipotalámicos, paraventricular y supraóptico, y de ahí hacia la amígdala. Una vez en la amígdala, estos estímulos van a ser proyectados hacia la sustancia gris periacueductal, produciendo como tal todas las alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, puede llegar a través de otra vía, directamente a través de los plexos coroideos, y desencadenar toda esta respuesta inflamatoria a través de receptores tipo Toll-like. En cuanto a la teoría neuroinflamatoria, también toma en cuenta mecanismos propuestos para el desarrollo de delirium en pacientes que fueron sometidos a cirugías. En este esquema podemos ver un vaso sanguíneo con aumento de la permeabilidad y fuga del líquido hacia el líquido intersticial, produciendo a su vez pues degeneración a nivel de las dendritas y conduciendo a muerte celular. También propone que esta exposición a anestésicos, exposiciones a determinados anestésicos nos van a generar una rotura de la barrera hematoencefálica y va a favorecer pues la interrupción de la homeostasis a nivel cerebral, y vamos a tener fallas neuronales, conduciendo a la aparición de síntomas de delirium. Otra de las hipótesis que han sido planteadas es la hipótesis del estrés oxidativo. Tenemos que el cerebro es particularmente susceptible, ya que tiene un gran contenido de lípidos, principalmente en las vainas de mielina, para conducir los impulsos nerviosos y generar sinapsis. La tasa metabólica del cerebro es alta para el estrés oxidativo. Sin embargo, tenemos una baja capacidad antioxidante. Principalmente el estrés oxidativo está dado por especies reactivas de oxígeno y especies reactivas de nitrógeno, que van a generar daño directo, incluido las membranas y el ADN. El aumento en las especies reactivas de oxígeno y una disminución en la capacidad de contener este estrés oxidativo, pues nos va a desencadenar otras alteraciones. Como tal, vamos a tener una
Una vez activado las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, se va a desencadenar una cascada para el desarrollo de delirium, ya que vamos a tener incapacidad para mantener los gradientes iónicos a nivel de las membranas celulares, lo cual pues nos va a generar que se alteren las bombas de sodio, potasio, favoreciendo la entrada de neurotransmisores, favoreciendo la entrada de iones, principalmente de sodio y de calcio, y produciendo la salida de potasio. Esto va a favorecer esta entrada de calcio al interior de la célula, favorece la activación y liberación de glutamato y dopamina, y a su vez de forma secundaria vamos a tener fallas en el sistema de la bomba adenosintrifosfato. La alteración en esta síntesis y liberación de neurotransmisores vamos a llegar a la conversión disminuida de dopamina a norepinefrina. Vamos a tener aumento en los niveles de 5-hidroxitriptamina, principalmente en la corteza cerebral, y vamos a tener pues un daño perpetuado por el estrés oxidativo con hipoxia. Esta hipoxia va a alterar directamente la síntesis y liberación de acetilcolina. La teoría del estrés oxidativo nos propone que la disminución de la perfusión cerebral y asociado a la depleción de las reservas energéticas nos va a producir o nos conduce al desarrollo de isquemia cerebral mediante 3 vías, pues principalmente la vía de la apoptosis, vía excitotóxica y por la vía inflamatoria. Hablando de la vía inflamatoria, pues tenemos la activación de diversas citocinas como interleucina 1, TNF, quimiosinas, selectinas, integrinas, ICAM1, proteasas, que van a generar su daño directo a nivel de la barrera hematoencefálica. En cuanto a apoptosis, vamos a tener la isquemia y el daño neuronal producida directamente a nivel de la cromatina. En esta todavía vamos a tener conservación de la integridad de las membranas y la respuesta inflamatoria no va a ser tan marcada. Cuando es la vía excitotóxica, vamos a tener la regulación positiva de la síntesis de glutamato, aspartato y catecolaminas. Principalmente se van a activar los canales de NMDA y AMPA para la activación de los receptores y aumento en la producción de estos neurotransmisores, que también, como explicamos anteriormente, va a estar favorecido por la entrada de iones de sodio y de calcio al interior de la célula, conduciendo a mayor muerte neuronal. Otra de las hipótesis que se han descrito en el desarrollo de delirium es la hipótesis neuroendocrina. Esta hipótesis nos habla principalmente de la producción de cortisol. Si recordamos, el eje hipotálamo, hipófisis, adrenocorticotropina para la producción de cortisol está regulado principalmente por respuestas al estrés. Puede ser algún tipo de enfermedad, algún tipo de intervención quirúrgica, alteraciones emocionales o cualquier situación de estrés en nuestro organismo favorece la producción de cortisol. La hipótesis propone que el delirium representa una reacción fisiológica al estrés, puede ser de forma aguda o crónica, y esto nos va a producir una regulación positiva para la producción de glucocorticoides, principalmente cortisol. Si recordamos, los glucocorticoides van a ejercer acciones a nivel del sistema nervioso central que van desde la regulación y transcripción de genes, señalización celular como segundos mensajeros, modulación
en la regulación sináptica, transducción de señales y en la función de las células gliales. Sin embargo, esta teoría nos propone que a medida que estamos expuestos ante producción repetida de cortisol, de glucocorticoides, vamos a tener una alteración o deterioro en la capacidad de las neuronas para llevar a cabo sus funciones. A esto se le conoce como respuesta aberrante del estrés. En esta imagen vamos a observar cómo lo que describimos previamente acerca de las funciones de los glucocorticoides van a tener un efecto genómico directo en la transcripción, como son los mensajeros directamente hacia el núcleo de las células neuronales, y también su efecto genómico indirecto a través, participando en la regulación de los receptores de mineralocorticoides para la producción de glutamato. Continuando con la teoría neuroendocrina, observamos que la liberación excesiva de glucocorticoides nos va a conducir a muerte celular. También va a inhibir el transporte de glucosa, va a favorecer la migración de las células inflamatorias, generando de forma secundaria pues una cascada o contribuyendo a la cascada de daño que ya teníamos previamente por el exceso de glutamato y el exceso de las concentraciones de iones de calcio. Vamos a tener atrofia a nivel de las células dendríticas. Esto va a generar una disminución de la capacidad de transducción de estímulos y va a disminuir la neuroplasticidad, va a reducir la activación y proliferación de las células gliales, principalmente a nivel del hipocampo. Todo este proceso y cascadas desencadenadas va a alterar la expresión y señalización del factor neurotrófico derivado del cerebro y va a exacerbar la degradación de proteínas del citoesqueleto, principalmente las proteínas Tau, que están involucradas en el deterioro neurológico, y vamos a tener las manifestaciones clínicas de cuadro de delirium. En esta diapositiva podemos observar un resumen de la teoría neuroendocrina. Tenemos que ante cualquier evento de estrés se va a favorecer la liberación de glucocorticoides. Esto a su vez produce la activación de especies reactivas de oxígeno, conduciendo a muerte celular principalmente por P53, VAX y BSL. Vamos a tener la alteración en las proteínas Tau, lo cual nos va a desencadenar atrofia y disfunción neuronal, con la activación de glutamato, que a su vez nos va a generar defectos a nivel del citosol. Vamos a tener una serie de cambios epigenéticos, se van a activar diversos genes como GR, BDN, DF, CRE, y se va a favorecer el proceso neuroinflamatorio a través de las células del sistema nervioso central, activando la microglía, que a su vez va a atraer mayores células inflamatorias y se va a producir pues mayor daño neuronal. Continuando con las hipótesis, tenemos otra hipótesis. Esta es la hipótesis de desregulación del ritmo circadiano o desregulación de la melatonina. Como sabemos, la melatonina es responsable de organizar los ritmos circadianos, es decir, el ciclo sueño-vigilia. No solo se encarga de los ciclos de luz y oscuridad, sino que también tiene funciones en la regulación de la temperatura,
en la regulación de la respuesta inmune, en la producción de antioxidantes y en la regulación del metabolismo de la glucosa. Vamos a tener en esta hipótesis que las interrupciones en el ciclo circadiano y variaciones en la exposición a la luz y oscuridad van a generar alteraciones principalmente en la regulación del sueño, y esto nos va a contribuir al desarrollo de delirium. Se ha visto que pacientes que tienen privación crónica del sueño van a alterar su ciclo circadiano, y a su vez se observa aumento en los niveles de cortisol, principalmente en el turno vespertino, aumento en los niveles de insulina y glucosa. También presentan alteraciones en las cifras de presión arterial, disminución del tono parasimpático y simpático, tienen mayores niveles de células inflamatorias, desencadenan problemas cognitivos y delirium con mayor frecuencia, y todo esto pues integra las teorías, las hipótesis de las cuales hablamos anteriormente. Se ha visto también que hay una sustancia que se puede encontrar en orina, que es la 6-sulfatoximelatonina. Es el principal metabolito precursor de melatonina. Se ha visto que el encontrar niveles de esta sustancia a nivel urinario en pacientes hospitalizados que tengan disminución en la concentración de esta sustancia los hace más propensos, o estos pacientes desarrollan delirium en días posteriores. Recordando las funciones de la melatonina en condiciones normales o en condiciones de un ritmo circadiano no alterado, vamos a ver que la melatonina protege principalmente el ADN nuclear y mitocondrial, y tiene una función de disminuir la señalización para evitar la apoptosis. Estimula la síntesis de enzimas antioxidantes, principalmente la superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa y glutatión reductasa. En diapositivas previas habíamos dicho que la capacidad del sistema nervioso central, la capacidad antioxidante es muy reducida. Entonces, si nosotros tenemos esta capacidad reducida a nivel del sistema nervioso central en cuanto a antioxidantes, y tenemos alteraciones en nuestro ritmo circadiano, vamos a tener aún más reducida esta capacidad de sistema antioxidante en pacientes que presenten delirio. Volviendo a las funciones fisiológicas de la melatonina, recordamos que preserva la homeostasis a nivel mitocondrial, va a reducir la generación de radicales libres, y la melatonina es importante en los procesos de aprendizaje y memoria. También tiene la propiedad de inhibir la agregación de proteínas amiloides, que son las responsables o las principales proteínas en la enfermedad de Alzheimer. La melatonina también reduce la afinidad de los receptores de glucocorticoides y va a prevenir la inhibición de la proliferación celular, reduciendo la neurotoxicidad y la apoptosis inducida por el exceso de glucocorticoides.
Otra hipótesis para el desarrollo de delirium es la hipótesis de la neurotransmisión. Si recordamos, el glutamato es el principal neurotransmisor excitador y GABA es el principal neurotransmisor inhibidor. Esta hipótesis nos refiere que vamos a tener un aumento en la producción de transmisores, tanto inhibidores como excitadores, y también vamos a tener una alteración entre los sistemas colinérgicos y dopaminérgicos. Hablemos de acetilcolina. La acetilcolina en el delirium va a estar disminuida en cuanto a su síntesis. Como habíamos mencionado en diapositivas previas, situaciones de hipoxia producen disminución en la regulación de la síntesis de acetilcolina, y la acetilcolina es de los sistemas de neurotransmisión más importantes, ya que tenemos diversas actividades que dependen de este neurotransmisor, principalmente la atención selectiva. Va a regular las funciones del sueño, principalmente los movimientos oculares rápidos, participa en el proceso de memoria, y se ha visto que niveles bajos de acetilcolina en plasma y en líquido cefalorraquídeo en pacientes con delirio los lleva a mayores deficiencias cognitivas, disminución en los niveles de atención, alteraciones en la regulación de emociones y sobre todo a alteraciones en la regulación del ritmo circadiano. Pacientes con niveles elevados de acetilcolina a nivel sérico van a tener mayores probabilidades de desarrollo de delirio. Continuando con la hipótesis de la neurotransmisión, vamos a tener la dopamina, que, como mencionamos anteriormente, va a estar aumentada. La dopamina ejerce una acción excitadora directa, produce si está combinada con el consumo de algunas sustancias tóxicas, va a favorecer la liberación y disponibilidad de dopamina. Nos referimos principalmente al consumo de anfetaminas, cocaína u otro tipo de sustancias ilegales. Va a generar aumento en la potencialización de lesiones por excitotoxicidad, que está mediada principalmente por glutamato. Y como ya explicamos anteriormente, esto nos va a conducir a la activación de apoptosis. En cuanto a la norepinefrina en delirium, también su concentración va a encontrarse aumentada. El exceso de la liberación de norepinefrina es secundario a la hipoxia, al proceso de isquemia, que a su vez nos va a conducir a mayor daño neuronal, y vamos a tener un empeoramiento en cuanto al cuadro clínico de delirio. También se ha visto que si se detectan niveles urinarios elevados de epinefrina en pacientes hospitalizados, estos pacientes tienen mayor probabilidad de desarrollar delirio. A glutamato vamos a tener que va a estar aumentada su producción, y como ya mencionamos, es el principal neurotransmisor excitador a nivel cerebral. Vamos a tener una actividad excesiva de N-metil de aspartato, lo cual aumenta su producción, y vamos a encontrar una degeneración neuronal y muerte celular, facilitando de forma
directa los efectos neurotóxicos, ya que vamos a encontrar también aumento de la respuesta inflamatoria a nivel del sistema nervioso central. En cuanto a la histamina, encontramos que vamos a tener niveles tanto elevados como disminuidos en ciertas zonas del sistema nervioso central. Elevaciones o descenso de este neurotransmisor se ha descrito que está relacionado con el desarrollo de delirio. En cuanto al neurotransmisor GABA, vamos a encontrar que es el principal neurotransmisor inhibitorio del cerebro. Va a regular la excitabilidad neuronal. Aumenta en algunos tipos de delirio, principalmente los que están asociados con isquemia cerebral y en encefalopatía hepática. Vamos a tener también otro neurotransmisor que es la serotonina. La podemos encontrar a niveles tanto elevados como disminuidos. Se han relacionado con el desarrollo de delirio. En esta imagen observamos cómo los diversos neurotransmisores que ya mencionamos anteriormente se van a encontrar regulados a su vez por sí mismos y favoreciendo la liberación o inhibición uno de otro. Otra hipótesis que se ha descrito es la hipótesis de desconexión de red. Esta hipótesis nos sugiere que el cerebro está organizado en diferentes redes de funcionamiento que son dinámicas, y cuando tenemos una anticorrelación en alguna red establecida, se van a producir los déficits ya sea de atención, observados principalmente en pacientes con delirio. Nos describe que la conciencia está dada principalmente por la integridad de las redes funcionales y la conectividad que existe entre ellas. Sin embargo, a pesar de que están conectadas entre sí, cada una de ellas es excluyente en ciertos procesos fisiológicos, y refiere que vamos a tener una red predeterminada. El red de modo predeterminada se refiere a un grupo de regiones cerebrales que está preferentemente más activo en reposo que durante las tareas que exigen atención, y esta red de modo predeterminado va a tener un alto grado de conectividad funcional. Es decir, cuando nosotros estamos enfocados en cierta tarea, nuestro cerebro no solamente está trabajando en esa tarea, sino que de forma inconsciente estamos trabajando en otras tareas que también se encuentran activando todas estas redes en nuestro cerebro. Sin embargo, estamos trabajando en una tarea, pero no nos damos cuenta que estamos enfocándonos en tareas secundarias al mismo tiempo. Para que todo esto suceda, debe existir una integridad en nuestras redes neuronales. Cuando tenemos alguna alteración en estas redes neuronales, puede estar favorecido por otros factores, como ya mencionamos previamente, como la edad. Y esta teoría vamos a ver que va a cruzar con la hipótesis del envejecimiento neuronal.
Como ya habíamos mencionado, la edad avanzada hace que tengamos disminución de las reservas fisiológicas y a su vez, pues arriba de los 65 años tenemos mayor riesgo de desarrollo de delirium. También hay una regulación negativa en las subunidades del neurotransmisor GABA. Y esta disminución en neurotransmisores puede también alterar las conexiones descritas en esta teoría. En esta imagen observamos cómo es que diversas zonas cerebrales se van a activar. Principalmente las zonas activas se muestran en color rojo anaranjado. Y se ha visto que en pacientes con delirium, principalmente en la corteza anteromedial y cortical, desaparecen las conexiones positivas y las conexiones negativas a nivel posteromedial y anteromedial en la región temporoparietal se van a activar. Estas se representan en color azul. Otra hipótesis planteada en el desarrollo de delirium es la hipótesis de fallo de la integración del sistema. Esta hipótesis plantea que más bien es una hipótesis unificadora del delirium. Y la importancia de esta hipótesis es que reúne las teorías destacadas descritas anteriormente, reúne elementos de estas teorías y refiere que tenemos áreas comunes de intersección en todas estas teorías y que el desarrollo de delirium no se explica solamente por una teoría, sino que podemos tener elementos de teorías descritas previamente que van a coincidir en un punto para el desarrollo de delirium. Por ejemplo, vamos a tener la alteración en la función de los neurotransmisores, que a su vez va a producir falla en la integración de sistemas a nivel principalmente del sistema nervioso central, y esto va a generar alteraciones en cuanto al procesamiento de información y la señalización. Estas teorías son complementarias, no excluye a las teorías previas, sino que toma elementos de ellas para formular una nueva hipótesis. Y nos refiere que debemos tener la presencia de un sustrato. En este caso son vulnerabilidades fisiológicas, como ya mencionamos previamente, puede ser la edad, pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas, pacientes que estén tomando algún tipo de fármacos como corticosteroides, y también vamos a tener un insulto agudo, es decir, un factor precipitante que nos va a favorecer alteraciones en las funciones cognitivas normales o alteraciones en las reservas funcionales. Todos estos factores van a producir alteración en cuanto a la síntesis y disponibilidad de neurotransmisores, y a su vez esto va a producir activación de las células inflamatorias y consecuentemente vamos a tener alteraciones en cuanto a la liberación de neurotransmisores, especies reactivas de oxígeno, y vamos a llegar a la aparición de delirium. Este esquema es un resumen acerca de las hipótesis que mencionamos previamente y
como la hipótesis unificadora del sistema muestra diversos puntos de intersección en el cual todas estas hipótesis llega un momento en el que cada una de ellas se va a encontrar con las otras hipótesis para explicar el desarrollo del delirium. En cuanto a las manifestaciones clínicas de delirium, se ha propuesto que encontramos 5 dominios principales. Dominio de déficit cognitivo, dominio de alteraciones psicomotoras, dominio de déficit de atención, dominio de desregulación del ritmo circadiano y dominio de desregulación emocional. En cuanto a los dominios o fenotipos, tenemos que los déficits cognitivos están dados principalmente por distorsiones en la percepción, deterioro en la memoria, en el pensamiento abstracto y en la comprensión. En cuanto al dominio de alteración de funcionamiento psicomotor, se ve alterada principalmente la función ejecutiva y también estados de desorientación. Para el déficit de atención está caracterizado principalmente por alteraciones de la conciencia, una disminución en la capacidad para dirigir, enfocar o cambiar la atención. En cuanto a la desregulación del ritmo circadiano, está caracterizado principalmente por alteraciones del ciclo sueño-vigilia. Y en cuanto a la desregulación emocional, principalmente las emociones que más se experimentan es miedo, ansiedad, irritabilidad, enojo y agitaciones psicomotoras. Esta es la última diapositiva. Vamos a continuar con la serie de videos para el tema de delirium. Gracias por su atención.